Viernes, 1 de abril del 2022. Meditación del Evangelio. Juan, capítulo 7, versículos 1, 2, 10, 14, y del 25 al 30. Así que ustedes me conocen y saben de dónde soy. Comentario breve. No hay dudas de que muchos debían sorprenderse de que Jesús desafiara a las autoridades con su predicación. A tal punto llega el desafío, que Jesús es capaz de decirles, en el mismo templo, que ellos no conocen a Dios, mientras que Él sí lo conoce. De esta manera, revela una relación íntima con el Padre que ningún hombre puede igualar. Esto es motivo suficiente para querer matarlo, porque es considerado un blasfemo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús recorría la Galilea, no quería transitar por Judea porque los judíos intentaban matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las chozas. Cuando sus hermanos subieron para la fiesta, también él subió, pero en secreto, sin hacerse ver. Promediaba ya la celebración de la fiesta, cuando Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Algunos de Jerusalén decían: ¿no es este aquel a quien querían matar? Y miren cómo habla abiertamente y nadie le dice nada. Habrán reconocido las autoridades que es verdaderamente el Mesías. Pero nosotros sabemos de dónde es este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús, que enseñaba en el templo, exclamó: así que ustedes me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta, pero el que me envió dice la verdad, y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco, porque vengo de él y es el que me envió. Entonces quisieron detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Jesús recorría la Galilea. En el fragmento de este Evangelio de San Juan, observamos que el Padre se revela por Jesús, al mismo tiempo que esta revelación del Padre en Jesús, no solo no es aceptada por los judíos, sino que además es rechazada absolutamente. Sin embargo, Jesús ha de cumplir su misión, independientemente de la dureza y fuerte oposición de los hombres. El misterio del origen y la naturaleza de Jesús, se revela solo en la fe, al que tiene fe y el que con fe mira. Jesús recorría la Galilea, no quería transitar por Judea porque los judíos intentaban matarlo. El milagro de la piscina de Betsata hecho en sábado, había excitado tan fuertemente los ánimos, que le hace retirarse al ambiente más tranquilo de Galilea. Estaba cerca la fiesta de los tabernáculos. Era esta una de las fiestas de peregrinación a la ciudad santa. Era la llamada fiesta de las cabañas o chozas. El sentido primitivo de estas fiestas, fue agrícola, agradecer a Dios las recolecciones finales, que terminaban con la vendimia, pidiendo la bendición de Dios sobre las futuras cosechas. Posteriormente se le unió también otro significado, conmemorar la obra de Dios, que, sacando a Israel de Egipto, le hizo habitar en el desierto en chozas. Últimamente vino a tomar también un sentido profético y escatológico, anunciando las alegrías y bendiciones que habría en la era mesiánica. Se celebraba del 15 del mes de Tisri al 21 del mismo. Septiembre-octubre era el final del año agrícola. Se celebraba durante 7 días, más un octavo de clausura. Durante todos estos días se debía morar en chozas, instaladas incluso en los terados y patios de las casas, en las plazas y hasta en los atrios de la casa de Dios. Era la fiesta más popular. Cuando sus hermanos subieron para la fiesta, también él subió, pero en secreto, sin hacerse ver. La actitud de Jesús se ve perfectamente cuál era al no ir con sus hermanos. Era el no ir en caravana. Esta estaba compuesta de galileos entusiasmados con su profeta, al que habían querido ya proclamarle rey, y seguramente en aquel propósito estaba el llevarle para ello a Jerusalén, para proclamarle allí, en el templo, rey Mesías. Todo lo cual era entrar ostentosamente en Jerusalén con aquel profeta Mesías, lo que era desatar más aún la hostilidad de los dirigentes, porque los judíos intentaban matarlo y, en lo humano, precipitar los acontecimientos, lo que sería adelantar la hora de su pasión y muerte, lo que él debía evitar.
y precisamente por esto andaba entonces por Galilea y no quería andar por Judea, pues ya lo buscaban para matarle. Tal era la expectación que por él allí había, que los judíos le buscaban en las fiestas. Al ver que no había llegado con las caravanas galileas, había cuchicheo para saber si había venido, y discusión sobre él. Para unos era bueno, para otros seducía a las turbas, es decir, pensaban que daba una interpretación errónea, antitradicional e impropia de la escritura. Por eso, si él va a Jerusalén, fue después que ellos y las caravanas festivas habían subido, él subió, pero en secreto, sin hacerse ver. Evitó la entrada espectacular y triunfal, o fue solo, o se unió a algún pequeño grupo ya en ruta, con el que pudiese pasar inadvertido en su llegada a Jerusalén. Lo que no excluye el que haya sido ya acompañado por sus discípulos. Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. En cambio, eliminada esta entrada suya con las caravanas, se explica el que aparezca luego enseñando en el templo, en las solemnidades de estos días. Con sus partidarios en la ciudad, y temerosos de una revuelta, con las posibles repercusiones políticas de Roma, no se atreven allí a prenderle. ¿Qué era lo que se proponían, cuidadosamente, evitar en el acuerdo que tomaron definitivamente los dirigentes los días antes de la pasión, no sea durante la fiesta, no vaya a alborotarse el pueblo? No obstante, esto, en alguna coyuntura que les pareció propicia, enviaron a los ministros para que le precediesen, pero estos, impresionados por su manera y autoridad de hablar, no se atrevieron a prenderle. Esto era lo que hacía cuchichear acerca de él, en un principio, por temor a los dirigentes judíos. San Juan recoge aquí una serie de temas de los que no se dice cuándo tuvieron lugar, aunque sí lo fueron ante grupos y momentos distintos. Abiertamente va a hacer, ante un grupo de gentes, en el templo, una afirmación de lo más trascendente sobre la naturaleza de su mesianismo, la divinidad del mismo. ¿No es este aquel a quien querían matar? En contraposición a los grupos judíos, a los que antes se refirió, y ante los que Jesús habló en el templo, San Juan presenta ahora a algunos de Jerusalén. La escena no se realiza ante Jesús. Jesús habla en el templo, y un grupo de gentes de Jerusalén, apartadas de él, lo oyen hablar, y cuchichean, hablar en voz baja o al oído, para que los demás no se enteren entre ellas sobre Jesús. Están al corriente de cómo lo quieren matar. Sea porque la noticia había trascendido, sea porque recogen la acusación que Jesús hizo de cómo quieren matarlo. Lo que les extraña es cómo, si quieren matarlo, permiten que hable así tan claramente en el templo. No piensan en la maldad de los dirigentes ni en su acuerdo definitivo para eliminar al Jesús. Hasta creen, ingenuamente, en la posibilidad de que los dirigentes, pensando mejor las cosas, hayan venido a convencerse de que Jesús fuese en verdad el Mesías. Pero nosotros sabemos de dónde es este. Pero contra esta suposición se les presenta una objeción que era una creencia popular. De Jesús sabemos de dónde viene. Jesús pasaba ante el vulgar, ignorante de la concepción virginal, como hijo de José y María y como un Galileo originario de Nazaret. En cambio, ellos estaban imbuidos en la creencia popular según la cual el Mesías estaría oculto antes de su aparición, y así nadie sabría de dónde vendría. Sea que este rumor se hubiese extendido por Jerusalén, sea que este grupo estuviese en el templo, San Juan introduce en la escena siguiente la respuesta de Jesús a este tipo de objeción. Parece que son aquí dos temas yuxtapuestos. Jesús responde a esto, enseñando en el templo. Jesús concede que ellos saben de dónde es, pero nosotros sabemos de dónde es este, en el sentido de que es, por su nacimiento, de la tierra, pero va a contraponerles a esto su ignorancia sobre su alto origen. Así que ustedes me conocen y saben de dónde soy. Entonces Jesús, que enseñaba en el templo, exclamó, así que ustedes me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta, pero el que me envió dice la verdad, y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco, porque vengo de él y es él el que me envió. En este pasaje, esta procedencia de Jesús, ¿a qué se refiere? ¿Es solo el hecho de ser enviado como Mesías o expresa la divinidad del mismo con relación a su encarnación? Él es un enviado. Es el Mesías enviado.
pero los judíos no conocen al que le envía, al Padre. El que me envió dice la verdad, y ustedes no lo conocen. Su ignorancia del origen verdadero de Jesús proviene de su ignorancia culpable con relación a Dios, que lo envió. En cambio, Jesús es el único que sabe que Él es enviado, porque le conoce y porque procede de Él. Yo sí lo conozco, porque vengo de Él. Sin embargo, esto, en el contexto del Evangelio de San Juan, y además en este mismo contexto, rebasa la simple enseñanza de presentarlo solo como Mesías, para hacer ver en ello la divinidad. El que me envió dice la verdad, y ustedes no lo conocen. Ya, en primer lugar, si dice que Él es enviado, por lo que ellos no lo conocen, intenta con ello decir o elevar el pensamiento a un ámbito superior sobre su origen, pues todos sabían que el Mesías procedía de la casa de David. Esta elevación de su origen sobre la casa de David ya la plantea él a los fariseos, como relatan los 3 evangelios y, aunque en absoluto pudieran pensar que no fuese el Mesías, por conocer a sus padres y considerarlo originario de Nazaret y Galilea, aquí la respuesta de Jesús rebasa este posible erróneo enfoque. Por tanto, si tiene un origen superior a la simple procedencia de la casa de David, este origen resulta que es trascendente, puesto que ellos no lo conocen, no pueden conocerlo, sino solo Él. Porque solo Él conoce al Padre y procede de Él. Luego esta procedencia afecta al origen del mismo. Y, por ello, su origen es trascendente. Entonces quisieron detenerlo. Y así, precisamente, lo entendieron los oyentes, pues, al oír esto, buscaban prenderle, entonces quisieron detenerlo. Lo que está, sin duda, en el mismo plano de equivalencia a la actitud de los judíos cuando, al oírle conceptos semejantes, tomaron piedras para arrojárselas como a un blasfemo, porque se hacía Dios. Se trata, pues, de la divinidad de Jesús. El comentario mejora esta expresión, aparte de toda la doctrina que se está enseñando a través de todo el Evangelio de San Juan, es lo que él mismo dice en el cenáculo, lo que permite valorarlo mejor. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Y a continuación ruega al Padre que le glorifique junto a él. Ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo. En este ambiente evangélico de San Juan, esta expresión se refiere manifiestamente a la divinidad de Jesús. Pero nadie puso las manos sobre él, porque todavía no había llegado su hora. Pero, como hay correlación entre salir, venir y retornar, ir de nuevo al Padre, tan frecuentemente, en el capítulo 16 de San Juan, también ha de haberlo entre la expresión vengo del capítulo 7 y su iré al Padre del mismo capítulo. A este vengo del Padre ha de corresponderle este retorno al Padre. Y si se trata de un retorno, no se puede referir a la eterna generación en sí misma, en la que no hay retorno sino a la divinidad encarnada. Ante una declaración tan sustancial, los oyentes judíos, no allí mismo, seguramente, sino en maquinaciones posteriores y repetidas, como lo indica la forma imperfecta usada, entonces quisieron detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él, porque todavía no había llegado su hora, la hora señalada por el Padre para subir a la cruz. Jesús, es verdaderamente enviado del Padre. Es enviado para la salvación del mundo. Ahora, nosotros somos los enviados por Jesús, a fin de colaborar en esta misión salvadora. Esta tarea, no es porque tengamos méritos, cualidades especiales o algún determinado talento, sino por la virtud que Él nos envía. Entonces hagamos esta tarea con la seguridad y la confianza que es una misión que es acompañada con fuerzas por Jesús. Él nos ayudará y pondrá las palabras necesarias, el Espíritu Santo le enseñará en ese momento qué decir. Jesús siempre habló abiertamente, con sinceridad y honestidad absoluta, en otras palabras, con firmeza, pero por sobre todo sin sentir vergüenza. Habiendo aprendido esto de Él, hagámoslo ahora nosotros. El misterio de la persona de Jesús. Juan ubica el drama mesiánico en el interior de la historia del pueblo de Dios, en particular, une la vida de Jesús con las celebraciones de las grandes fiestas hebreas, que tenían como objetivo mantener viva la memoria de las grandes obras de Dios. Como siempre, en el cuarto evangelio, los pequeños detalles adquieren un valor simbólico. Porque aparece el complot contra Jesús pocos días antes de la celebración de la fiesta de las tiendas.
En esta fiesta se agradecía a Dios las cosechas y se recordaban los 40 años pasados en el desierto. Se construían chozas con ramas también en Jerusalén, a las que se iba a meditar, retiro en un desierto simbólico. La controversia que relata Juan se sitúa precisamente en vísperas de este tiempo propicio a la reflexión. Es como si Jesús hiciese un último esfuerzo para invitar a los adversarios a reflexionar sobre su persona y sobre sus obras. Sabemos que el resultado fue negativo. No podríamos quizás nosotros, acogiendo la sugerencia de la liturgia de hoy, hacer este alto en nuestro camino hacia la Pascua, tomarnos un tiempo para dedicarlo a releer y meditar este texto tan denso e inagotable, para interrogarnos más profundamente sobre el misterio de la persona de Jesús y adherirnos a él con mayor amor. Oración. Ven, Espíritu Santo de Dios. Hemos endurecido nuestros corazones como una piedra a causa de nuestro obstinado orgullo, la violencia finamente perpetrada, las grandes o pequeñas ambiciones que perseguimos a toda costa. Cada día condenamos al inocente a una muerte infame, cuando nos mueve un principio distinto del amor. El mal que hacemos, quizás sin darnos cuenta, aplasta hoy a los inocentes. Tú, Luz Santísima, esclarece la conciencia, ilumina la inteligencia. Pretendíamos conocer a Dios y hemos despreciado a su Cristo en la multitud de pobres humillados por la vida que, sin apariencia ni brillo, han pasado junto a nosotros. Dulce huésped del alma, ayúdanos a descubrir el origen del humilde que soportó en silencio la iniquidad de todos nosotros sin avergonzarse de llamarnos hermanos. Confórmanos a Él para que comprendamos la gracia de vivir como hijos del único Padre, enviados por Él con Cristo a llevar el amor a todo ser humano. Ven, Espíritu Santo, crea en nosotros un corazón nuevo. El Señor les bendiga. Amén.